Escribo con la mano temblorosa, no por miedo, sino porque sé que mañana podría no recordar por qué empecé. La vela frente a mí derrama cera sobre la madera vieja de esta mesa, y el olor del cebo me recuerda a las noches de ofrenda, cuando bebíamos todos juntos del cuenco sagrado y sonreíamos como si fuéramos libres, pero no lo éramos, y yo lo supe demasiado tarde. Ahora, mientras la luz parpadea y las sombras se alargan en las paredes de este cuarto, que ya no reconozco como mío, entiendo que este acto, escribir, es mi último intento de no desaparecer por completo. Porque aquí, en esta comunidad que llamábamos hogar, olvidar no es un castigo, es un regalo, y yo lo he recibido demasiadas veces. Afuera, el viento mueve los árboles con un susurro que suena a rezos, o quizás sean rezos de verdad. Ya no sé distinguir. Las voces de los hermanos se filtran desde el bosque, entonando las mismas palabras que yo mismo repetí durante años sin preguntarme qué significaban. Purifica tu mente, libera tu carga, entréganos tu pasado. Recuerdo haberlo cantado con devoción, con lágrimas en los ojos, sintiendo que algo sagrado me atravesaba. Pero esta noche, con la pluma en la mano y el papel frente a mí, me doy cuenta de que esas palabras no eran una bendición, eran una despedida. Cada vez que las pronunciaba, dejaba ir algo, un nombre, un rostro, una razón para irme. Y ahora casi no me queda nada. Miro mis manos y veo las marcas de la tierra bajo las uñas, las quemaduras pequeñas de las velas que sostuve durante las vigilias, las cicatrices de los ayunos y las caminatas nocturnas por el bosque. Mi cuerpo recuerda lo que mi mente ya empezó a olvidar. Recuerdo fragmentos, el sabor amargo de la mezcla que nos daban en las noches de luna nueva, el peso del silencio después de beberla, la sensación de despertar al día siguiente con una paz que no era mía, y la certeza, cada vez más débil, de que algo estaba mal. Pero esa certeza se desvanecía rápido, como el humo de las hogueras que encendíamos para honrar a los guías. Ellos nos decían que el olvido era amor, y nosotros les creíamos. Hoy vi a una hermana caminar hacia el claro con los ojos vacíos, sonriendo como si acabara de despertar de un sueño hermoso. La reconocí, o creo haberla reconocido. Hace meses, ella también escribía. La vi escondiendo papeles bajo su colchón, murmurando nombres que ya no debía recordar. Hoy, cuando le pregunté su nombre, me miró como si fuera la primera vez que me veía, y sonrió. «Ya no importa», me dijo. «Ahora soy libre». Me abrazó con una ternura que me heló la piel y se alejó cantando. En ese momento supe que si no escribo esto ahora, en unos días yo también sonreiré así. Y nadie sabrá que alguna vez quise escapar. Nadie escapa de aquí. No porque las puertas estén cerradas, sino porque olvidamos que alguna vez hubo puertas. Los que llegan, los que llegamos, lo hacen buscando fe, refugio, familia. Y eso es exactamente lo que nos dan, hasta que ya no recordamos que teníamos algo antes. Cada ritual, cada bebida, cada noche de ayuno nos despoja un poco más. Primero las dudas, luego los recuerdos, después los nombres. Y al final, la propia idea de irnos. Escribo esto porque mi memoria ya está llena de huecos. Escribo esto porque sé que mañana, cuando despierte, quizá ni siquiera recuerde haber escrito. Pero tal vez alguien, algún día, encuentre estas palabras y entienda por qué ninguno de nosotros salió jamás. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Llegué aquí en el invierno de 1889. Recuerdo el frío porque aún lo siento en los huesos, como si ese día nunca hubiera terminado del todo. Yo era joven, perdido, y llevaba conmigo una tristeza que no sabía nombrar. Había dejado atrás una ciudad que ya no me reconocía, un trabajo que me ahogaba y una familia que prefería no hablar de mí. Cuando escuché sobre esta comunidad en las montañas, sobre un grupo de almas devotas que vivían en paz y oración, algo en mí se encendió.
No era esperanza exactamente, era hambre, hambre de pertenecer a algo más grande que mi propia soledad. El camino hasta aquí fue largo. Subí por senderos angostos entre pinos altísimos, donde el sol apenas llegaba y el aire olía a tierra mojada y resina. Al llegar me recibieron con abrazos, con mantas tibias y sopa caliente. Me dijeron que era bienvenido, que aquí todos éramos hermanos, que nadie juzgaba el pasado porque el pasado no importaba. Solo importaba la fe, solo importaba la entrega. Me mostraron mi cabaña, pequeña pero limpia, con una cruz de madera clavada en la pared y una vela en la mesa. «Aquí vas a encontrar lo que buscas», me dijo uno de los guías, un hombre de barba gris y ojos serenos. Y le creí, porque quería creerle. Los primeros meses fueron hermosos. Trabajábamos juntos en los campos, cosechábamos lo que la tierra nos daba, rezábamos al amanecer y al anochecer. Había rituales, por supuesto, ceremonias en el bosque bajo la luna llena, donde nos arrodillábamos en círculo y bebíamos de un cuenco de barro que pasaba de mano en mano. El líquido era espeso, dulce al principio y amargo al final, y nos dejaba con una sensación de ligereza, como si algo pesado se desprendiera de nuestros hombros. Los guías decían que era una bebida sagrada, preparada con raíces benditas que crecían solo en estas tierras. Decían que nos purificaba, que nos acercaba a lo divino, y yo lo sentía. Después de beber, el mundo parecía más luminoso. Mis preocupaciones se esfumaban, y hasta los recuerdos dolorosos perdían su filo. Pero había reglas. No se permitía hablar del pasado. No se permitía mencionar los nombres de quienes dejamos atrás. No se permitía cuestionar las enseñanzas de los guías, y sobre todo, no se permitía escribir. La escritura alimenta el ego, nos decían. La escritura nos ata a lo que ya no somos. Al principio, eso me pareció liberador. No quería recordar quién había sido antes de llegar aquí, pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Los hermanos más antiguos apenas hablaban, sonreían mucho, trabajaban sin quejarse, pero cuando les preguntabas algo personal, te miraban con ojos vacíos, como si no hubiera nada detrás, y cuando intentaba recordar sus nombres, me daba cuenta de que ya no los sabía, o peor, que ellos mismos parecían haberlos olvidado. Ahora entiendo que eso era exactamente lo que buscaban. Los guías no nos controlaban con amenazas ni con violencia. Nos controlaban con la promesa de paz, y esa paz venía con un precio, la memoria. Cada vez que bebíamos, cada vez que participábamos en los rituales, dejábamos ir un pedazo de nosotros mismos, y lo hacíamos voluntariamente, con gratitud, porque nos habían enseñado que recordar era sufrir, olvidar era sanar. Y yo, como todos los demás, bebí una y otra vez, creyendo que me estaba salvando, sin saber que me estaba borrando. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. La vida aquí seguía un ritmo que parecía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido el día que cruzamos la frontera invisible que separaba el mundo exterior de este lugar. Cada jornada comenzaba antes del amanecer, cuando los guías tocaban la campana de hierro que colgaba del árbol más antiguo del claro. El sonido atravesaba la niebla y nos despertaba a todos al mismo tiempo, como si fuéramos un solo cuerpo con muchas extremidades. Nos vestíamos en silencio, encendíamos nuestras velas y salíamos de las cabañas para reunirnos frente al altar de piedra que habíamos construido juntos durante mi primer año aquí. El altar era simple, una roca plana cubierta de musgo, rodeada de ramas entrelazadas y coronada por un símbolo tallado en madera que ninguno de nosotros sabía explicar del todo. Los guías decían que representaba la unión entre la tierra y el espíritu, entre lo que fuimos y lo que éramos ahora. Nos arrodillábamos frente a él y rezábamos. Las palabras eran siempre las mismas, repetidas hasta que perdían su significado y se convertían solo en sonido, en vibración. Entrego lo que fui, acepto lo que soy, me disuelvo en lo eterno. Al principio, esas palabras me llenaban de emoción. Con el tiempo las decía sin pensar, como si mi boca se moviera sola. Después de la oración, trabajábamos.
Unos iban al bosque a recolectar leña, otros cultivaban los huertos, algunos cuidaban de los animales que teníamos, cabras, gallinas, un par de vacas. Yo era asignado a las tareas de la cocina, donde preparábamos el pan y las sopas que compartíamos en las comidas comunitarias. Me gustaba ese trabajo, había algo reconfortante en amasar la harina, en ver el fuego crepitar bajo las ollas, en sentir que contribuía a algo más grande que yo mismo. Pero incluso allí, en la cocina, había vigilancia. Los guías pasaban con frecuencia, observándonos en silencio, asegurándose de que nadie hablara de más, de que nadie preguntara lo que no debía. Una mañana, mientras cortaba cebollas, una hermana se acercó a mí. Era una mujer mayor, de pelo gris recogido bajo un pañuelo blanco, con manos arrugadas y ojos que aún conservaban algo de brillo. Me miró como si quisiera decirme algo, pero en lugar de hablar, solo suspiró. ¿Te acuerdas de tu nombre?, me preguntó en voz baja, casi un murmullo. La pregunta me descolocó. Por supuesto que me acordaba de mi nombre, o eso creía. Abrí la boca para responder y me quedé en blanco. No era que lo hubiera olvidado exactamente, era que ya no me parecía importante. «Ya no importa», le dije, repitiendo las palabras que había escuchado tantas veces. Ella asintió lentamente, con tristeza, y volvió a su trabajo sin decir nada más. Esa noche no la vi en la cena, tampoco al día siguiente. Cuando pregunté por ella, los guías me dijeron que había alcanzado la paz completa y que ahora vivía en otra parte de la comunidad, más adentro del bosque, donde solo los más puros podían ir. Las noches eran distintas. Después de cenar, nos reuníamos alrededor de la hoguera central y escuchábamos a los guías hablar. Sus discursos eran siempre parecidos. Hablaban de la pureza, de la liberación, de la importancia de desprendernos de todo lo que nos ataba al sufrimiento. Decían que el mundo exterior era un lugar de mentiras y dolor, que la gente allá afuera vivía esclavizada por el dinero, por el orgullo, por la necesidad de ser alguien. Aquí no necesitas ser nadie, decían. Aquí solo necesitas ser. Y esas palabras resonaban profundo en mí, porque yo había llegado aquí cansado de intentar ser alguien, de cargar con un nombre que sentía demasiado pesado. Pero había momentos, pequeños momentos fugaces, en los que algo dentro de mí se revelaba. A veces en medio de la noche, me despertaba con el corazón acelerado, como si hubiera tenido una pesadilla que no lograba recordar. Miraba el techo de madera de mi cabaña y sentía una opresión en el pecho, una urgencia que no podía nombrar. ¿Qué estoy olvidando? ¿Qué he perdido? Pero esas preguntas duraban poco. Al día siguiente, después de beber la mezcla sagrada durante el ritual matutino, la angustia desaparecía y volvía la calma. Volvía la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Los domingos eran diferentes. No trabajábamos. En su lugar, ayunábamos y caminábamos en fila por el bosque, siguiendo a los guías hacia lugares cada vez más profundos, donde los árboles crecían tan juntos que apenas entraba la luz. Allí, en claros escondidos, realizábamos los rituales más importantes. Nos sentábamos en círculo, bebíamos del cuenco sagrado y entrábamos en un estado que ellos llamaban comunión. No sé cómo describirlo. Era como si mi mente se separara de mi cuerpo, como si flotara por encima de mí mismo y pudiera verme desde afuera. Un hombre arrodillado entre otros hombres y mujeres, todos con los ojos cerrados, todos murmurando palabras que ya no entendían. Durante esos momentos veía cosas, imágenes borrosas de rostros que tal vez conocí, de lugares que tal vez visité. Una mujer llorando, un niño corriendo, una casa con ventanas rotas. No sabía si eran recuerdos o invenciones de mi mente, pero me perturbaban. Y cada vez que salía del trance, esas imágenes se desvanecían como humo, dejándome solo con una sensación de pérdida que no sabía explicar. Los guías nos decían que eso era normal, que eran las últimas cadenas del pasado intentando aferrarse a nosotros. Dejen que se vayan, decían. No se aferren a lo que ya no son. Y yo lo intentaba. Intentaba dejar ir, pero había algo en mí, algo terco y pequeño, que se resistía.
Algo que me hacía escribir en secreto, en pedazos de papel que robaba de la cocina, palabras sueltas que escondía bajo las tablas del piso de mi cabaña, nombres que creía recordar, fechas que tal vez significaban algo, frases como mi madre, o mi hermano, o ¿dónde estoy? No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que si dejaba de hacerlo, desaparecería por completo, y quizá, en el fondo, eso era lo que más me asustaba. No la idea de morir, sino la de seguir vivo pero vacío, como los hermanos más antiguos que ya no recordaban ni sus propios nombres y sonreían como si eso fuera una victoria. Fue en la primavera de mi tercer año, cuando empecé a sentir que algo dentro de mí se estaba rompiendo. No era algo dramático ni súbito, era más bien como una grieta fina en un vidrio, apenas visible, pero suficiente para saber que el vidrio ya no estaba completo. Empezó con el insomnio. Yo, que antes dormía profundamente después de los rituales, ahora pasaba horas despierto en la oscuridad de mi cabaña, mirando las sombras que proyectaba la vela sobre las paredes. A veces me parecía ver formas moviéndose en esas sombras, figuras que no debían estar ahí. Otras veces escuchaba pasos afuera, lentos y deliberados, como si alguien caminara en círculos alrededor de mi puerta. Una noche me atreví a mirar por la ventana. No había nadie, solo el bosque, inmóvil bajo la luna, y la niebla deslizándose entre los árboles como un ser vivo. Pero sentí una presencia. No sabría explicarlo de otra manera. Era como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad, esperando a que hiciera algo, a que dijera algo. Cerré la cortina de tela rasgada y volví a la cama, pero el sueño no llegó. En su lugar, vinieron los recuerdos, o lo que creía que eran recuerdos. Fragmentos desordenados, una calle empedrada, el sonido de una campana de iglesia, el olor a pan recién horneado. Y una voz, femenina, llamándome por un nombre que ya no reconocía como mío. Empecé a observar más. Durante el día, mientras trabajaba en la cocina o en los campos, me descubrí prestando atención a cosas que antes ignoraba. La forma en que los guías nos miraban, no con amor, sino con algo más parecido a la satisfacción. La manera en que los hermanos más antiguos evitaban ciertos lugares del bosque, como si hubiera algo allí que no debían ver. Y sobre todo, empecé a notar los silencios. Aquí había mucho silencio, eso siempre lo supe, pero ahora me daba cuenta de que no era un silencio natural. Era un silencio impuesto, un silencio vigilado, como si todos estuviéramos conteniendo algo que no podíamos decir. Un día, mientras recogía leña cerca del límite del claro, encontré algo extraño. Era un pequeño montículo de tierra recién removida, apenas perceptible bajo las hojas caídas. No había cruz ni marcador, solo tierra suelta y una piedra lisa colocada encima. Me arrodillé y, sin saber por qué, aparté la piedra. Debajo había un trozo de tela descolorida y dentro de esa tela un pedazo de papel doblado varias veces. Lo desdoblé con cuidado. Estaba escrito a mano, con tinta desvaída, y decía: «Mi nombre es Elena. Si encuentras esto, recuerda que yo existí». Nada más. Ninguna fecha, ninguna explicación, solo esas palabras. Guardé el papel en mi bolsillo y volví al trabajo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era Elena? ¿Por qué había enterrado eso? ¿Y por qué sentía que yo también debería estar haciendo lo mismo? Esa noche, durante el ritual, mientras bebíamos del cuenco sagrado, observé a los demás con una atención nueva. Vi cómo algunos temblaban antes de beber, cómo otros cerraban los ojos con fuerza, como si estuvieran preparándose para un golpe, y vi cómo, después de beber, todos volvíamos a ser dóciles, suaves, vacíos. Fue entonces cuando decidí no beber, o al menos no del todo. Cuando el cuenco llegó a mí, lo llevé a mis labios y simulé tragar, pero dejé que la mayoría del líquido se deslizara de vuelta. Sentí el sabor amargo en la lengua, pero no la sensación de ligereza que siempre seguía. Esta vez me quedé consciente, completamente consciente, y lo que vi después me heló la sangre. Los demás entraron en trance rápidamente, como siempre, pero desde mi lucidez
Pude verlos de verdad. Cuerpos doblados, ojos en blanco, bocas murmurando palabras sin sentido. Y los guías, de pie en los bordes del círculo, observándonos con una expresión que no era de amor ni de compasión, sino de control. Uno de ellos se acercó a una hermana que estaba temblando y le susurró algo al oído. Ella asintió varias veces, con lágrimas rodando por sus mejillas, y repitió: «Sí, sí, lo entregaré todo. Lo olvidaré todo». Y sonrió. Esa sonrisa me dio náuseas. Después del ritual, todos volvimos a nuestras cabañas. Yo fingí estar tan aturdido como los demás, caminando despacio y con la mirada perdida. Pero por dentro estaba completamente alerta. Esa noche, en lugar de dormir, saqué los papeles que había escondido bajo las tablas del piso y empecé a escribir todo lo que recordaba. Los nombres que aún sabía, las caras que aún podía ver, los lugares de donde creía venir. Escribí sobre Elena, sobre el papel enterrado, sobre el ritual de esa noche. Escribí hasta que me dolieron los dedos y la vela se consumió casi por completo. Pero al día siguiente, cuando volví a leer lo que había escrito, algo estaba mal. Había palabras que no recordaba haber puesto, frases que no tenían sentido, y en algunos lugares mi propia letra parecía cambiar, volviéndose más temblorosa, más desesperada. Era como si, incluso mientras escribía, estuviera olvidando lo que intentaba recordar. Empecé a tener sueños extraños. Soñaba que caminaba por el bosque y encontraba cientos de montículos como el de Elena, cada uno con un papel enterrado, cada uno con un nombre diferente. Soñaba que abría mi boca para gritar y no salía ningún sonido. Soñaba que me miraba en un espejo y no veía nada, solo el reflejo de la habitación vacía detrás de mí. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado, y por un momento no sabía dónde estaba ni quién era. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río que corría cerca del asentamiento, vi algo que me hizo detenerme. Era un reflejo en el agua, pero no era el mío. Era el rostro de alguien más, un hombre joven con ojos asustados y una cicatriz en la mejilla. Lo reconocí, o creí reconocerlo, pero cuando parpadeé, el reflejo cambió y volví a ser yo, o lo que quedaba de mí. Esa noche decidí que tenía que hacer algo. No sabía qué exactamente, pero sabía que si no actuaba pronto, terminaría como los demás. Sonriente, vacío, libre de toda carga, porque ya no había nada que cargar. Tenía que entender qué había en esa bebida. Tenía que saber qué nos estaban haciendo. Y sobre todo tenía que encontrar a alguien cualquiera que todavía recordara lo suficiente como para dudar. Pero ¿cómo encontrar a alguien así en un lugar donde dudar era el pecado más grave? ¿Cómo saber en quién confiar cuando todos habíamos aprendido a vigilarnos unos a otros, a denunciar cualquier señal de resistencia como un acto de amor hacia el hermano desviado? No lo sabía. Solo sabía que el tiempo se me estaba acabando. Cada día que pasaba, cada ritual al que asistía, cada sorbo que fingía tomar, me acercaba más al punto sin retorno. Y lo más aterrador de todo era esto. Una parte de mí, cada vez más grande, quería rendirse. Quería beber completamente, quería dejar de luchar, quería la paz que todos los demás parecían tener. Porque recordar dolía, dudar dolía, y olvidar, me habían enseñado, era el único camino hacia la verdadera libertad. El ritual de la luna llena era el más importante del mes. Todos lo sabíamos. Durante días previos, los guías nos preparaban con ayunos más estrictos, con oraciones más largas, con silencios más profundos. Decían que esa noche, bajo la luz plateada de la luna completa, alcanzaríamos el estado más puro de comunión. Decían que quienes bebieran con fe absoluta podrían ver más allá del velo, tocar lo eterno, disolverse por completo en la gracia. Y todos anhelábamos eso, o al menos todos fingíamos anhelarlo. Esa noche llegó fría y clara. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, y la luna brillaba con una intensidad que parecía antinatural. Nos reunimos en el claro más profundo del bosque, un lugar
al que solo íbamos en estas ocasiones especiales. El camino hasta allí era largo y serpenteante, y caminábamos en fila, en silencio absoluto, cada uno con una vela en la mano. La procesión parecía interminable. Yo iba en algún lugar del medio, observando las espaldas encorvadas de los hermanos, que caminaban delante de mí, escuchando la respiración pesada de los que venían detrás. Cuando llegamos, el claro estaba iluminado por decenas de velas clavadas en la tierra, formando un círculo perfecto. En el centro había una hoguera pequeña, y junto a ella los 3 guías principales, el anciano de barba gris, una mujer alta de pelo negro trenzado, y un hombre más joven de ojos penetrantes que siempre parecía saber más de lo que decía. Nos ordenaron sentarnos en círculo alrededor del fuego. Yo me senté entre 2 hermanos que no reconocía, o que tal vez había conocido, pero ya no recordaba. Todos teníamos las manos sobre las rodillas, las cabezas inclinadas, esperando. El anciano habló primero. Su voz era suave pero firme, y resonaba en el silencio del bosque como si el bosque mismo lo estuviera escuchando. «Hermanos y hermanas», dijo, «esta noche es sagrada. Esta noche, los que estén listos podrán trascender. Podrán dejar atrás no solo sus recuerdos, sino también sus nombres, sus deseos, sus miedos. Podrán convertirse en pura luz». Hizo una pausa y luego agregó, «pero solo si lo desean, solo si eligen la entrega completa». La mujer de pelo negro trenzado se adelantó con el cuenco sagrado. Era más grande que el de siempre, hecho de barro oscuro y decorado con símbolos que nunca había visto antes. Dentro, el líquido era más espeso, casi negro bajo la luz de la luna. Ella comenzó a caminar alrededor del círculo, ofreciendo el cuenco a cada uno de nosotros. Algunos bebían con avidez, con los ojos cerrados y las manos temblorosas. Otros vacilaban, miraban el líquido con una mezcla de miedo y anhelo, pero al final bebían también. Todos bebían. Cuando el cuenco llegó a mí, lo tomé con ambas manos. La mujer me miró directamente a los ojos, y por un instante creí ver algo en su expresión. ¿Compasión? ¿Advertencia? No estaba seguro. Llevé el cuenco a mis labios y fingí beber, como había hecho antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, el guía joven estaba observándome desde el otro lado del círculo, y cuando bajé el cuenco, vi que sonreía. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que me heló la sangre. Él sabía. De alguna manera, él sabía que yo no estaba bebiendo. El ritual continuó. Los hermanos comenzaron a entrar en trance, uno por uno, sus cuerpos meciéndose, sus bocas murmurando. Pero esta vez, algo más sucedió. Uno de los hermanos, un hombre mayor que siempre había sido callado y obediente, se levantó de repente. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Caminó hacia el centro del círculo, hacia la hoguera, y se detuvo frente a los guías. «Estoy listo», dijo con voz ronca. «Estoy listo para la entrega completa». El anciano asintió. «¿Entregarás tu nombre?» «Sí». «¿Entregarás tu pasado?» «Sí». «¿Entregarás tu voluntad?» «Sí». El anciano extendió la mano y tocó la frente del hombre. «Entonces ya no eres quien fuiste. Ahora eres uno con nosotros. Ahora eres nadie y todos». El hombre sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas, y se arrodilló. Los otros guías se acercaron y lo cubrieron con un manto blanco. Luego lo llevaron fuera del círculo, hacia una parte del bosque donde nunca habíamos ido. Y no volvió. Esa imagen se grabó en mi mente. Esa sonrisa, esas lágrimas, esa docilidad absoluta. Y me pregunté, ¿qué le pasaría ahora a ese hombre? ¿Dónde lo estaban llevando? ¿Y cuántos más habían pasado por lo mismo? Después del ritual, cuando todos volvíamos a nuestras cabañas, vi a alguien quedarse atrás. Era una mujer joven, de unos 20 años tal vez, con el pelo corto y los ojos hundidos. La había visto antes en los campos, siempre trabajando sola, siempre en silencio. Esa noche, en lugar de seguir la procesión, se apartó del camino y se internó en el bosque. Nadie pareció notarlo, nadie excepto yo.
Vacilé. Sabía que debía volver a mi cabaña, que cualquier desviación podía ser sospechosa, pero algo me impulsó a seguirla. Caminé despacio, manteniéndome en las sombras, siguiendo el sonido de sus pasos sobre las hojas secas. Ella se adentró más y más, hasta llegar a un lugar donde los árboles crecían tan juntos que apenas entraba la luz de la luna. Allí se detuvo frente a un árbol viejo, de tronco retorcido y raíces enormes. Se arrodilló, apartó las hojas del suelo y sacó algo enterrado. Era un libro, pequeño, con las páginas amarillentas y la cubierta de cuero gastado. Lo abrió y comenzó a leer en voz baja, moviendo los labios pero sin emitir sonido. Yo me quedé oculto detrás de un árbol observando, y entonces ella levantó la vista. Me vio. Nuestros ojos se encontraron y por un momento ninguno de los dos se movió. «¿Hace cuánto que me sigues?», preguntó con voz temblorosa. «Solo esta noche», respondí. Ella cerró el libro y lo apretó contra su pecho. «¿Vas a delatarme?» «No lo sé», dije con sinceridad. «¿Qué estás haciendo?» Ella respiró hondo, como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí. Finalmente dijo: «Estoy recordando. Estoy tratando de recordar quién era antes de venir aquí. Este libro lo escribí yo, antes de que me lo quitaran todo». Abrió el libro de nuevo y me mostró una página. Estaba llena de nombres, fechas, pequeños dibujos. Cada vez que puedo, vengo aquí y leo, porque si no lo hago, desaparezco. Ya casi no queda nada de mí, pero mientras pueda leer estas palabras, mientras pueda decir mi nombre en voz alta, todavía existo. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté. Ella me miró con tristeza. «Ya no estoy segura, pero creo que era Sofía». Me acerqué un poco más. «Yo también estoy tratando de recordar», le dije, «y creo que nos están haciendo algo en la bebida, algo que nos hace olvidar». Sofía asintió. «Lo sé, todos lo saben en el fondo, pero nadie quiere admitirlo, porque si lo admites, tienes que enfrentarlo. Y enfrentarlo significa elegir, y elegir duele». Nos quedamos en silencio por un momento, rodeados por la oscuridad del bosque y el peso de nuestras propias palabras. Luego, ella enterró el libro de nuevo, cubrió el lugar con hojas y se levantó. «No puedes decirle a nadie que estuve aquí», dijo, «y yo no diré que te vi, pero si algún día decides hacer algo, si decides resistir de verdad, búscame. No somos muchos, pero no estamos solos». Y sin decir más, se alejó entre los árboles dejándome solo en la oscuridad. Volví a mi cabaña con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Esa noche no pude dormir, y cuando finalmente cerré los ojos, soñé con palabras escritas en páginas que se desvanecían, con nombres que se borraban antes de que pudiera leerlos, con voces que gritaban en un idioma que ya no entendía. Los días después del ritual de luna llena fueron extraños. Había una tensión en el aire que nadie mencionaba, pero todos parecían sentir. Los guías nos observaban más de cerca, caminaban entre nosotros con mayor frecuencia, nos hacían preguntas sutiles sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestros sueños, sobre si sentíamos paz. Yo respondía lo que esperaban escuchar. Sí, me sentía en paz. Sí, dormía bien. Sí, estaba agradecido por la comunidad. Pero cada palabra era una mentira, y cada mentira me pesaba más. Empecé a buscar a Sofía, no de manera obvia, sino con la mirada, durante las comidas comunitarias, en los campos, en las oraciones matutinas. La veía de lejos, siempre trabajando sola, siempre con la cabeza gacha. Nunca nos acercábamos el uno al otro en público, pero a veces, cuando nuestros ojos se cruzaban por un instante, había un reconocimiento silencioso. Un recordatorio de que no estábamos solos en nuestra resistencia. Una tarde, mientras yo limpiaba las ollas en la cocina, uno de los guías entró. Era el hombre joven de ojos penetrantes, el que me había sonreído durante el ritual. Se quedó de pie en la entrada, observándome en silencio. No dijo nada al principio, solo me miraba mientras yo tallaba el metal con arena y agua. El silencio se alargó hasta volverse incómodo,
Finalmente, habló. «¿Cómo te sientes, hermano?», preguntó con voz suave. «Bien», respondí sin levantar la vista. «Agradecido». «¿Agradecido?». «Sí, por estar aquí, por tener un propósito». Él se acercó despacio y se apoyó contra la mesa de trabajo. «Hay hermanos que dicen que no has estado bebiendo completamente durante los rituales», dijo. No era una acusación directa, pero tampoco era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de observación. Mi corazón se aceleró, pero mantuve las manos firmes. «Bebo como todos», dije. «Bebo con fe». «Con fe», repitió él, como si estuviera probando el sabor de la palabra. Es curioso. A veces, cuando alguien dice que tiene fe, es porque ya no la tiene. La fe verdadera no necesita ser nombrada. Simplemente es. Me obligué a mirarlo. «¿Estás dudando de mí?». Él sonrió, esa misma sonrisa pequeña que me había helado la sangre. «No dudo de ti, hermano. Me preocupo por ti, porque veo algo en tus ojos, algo que he visto en otros antes. Una chispa de resistencia. Y esa chispa, si no se apaga, puede convertirse en fuego. Y el fuego destruye. No hay resistencia en mí», dije, forzando la voz a sonar calmada. «Solo hay entrega». Él me estudió por un momento más. Luego asintió lentamente. «Me alegra escucharlo, porque esta noche habrá un ritual especial, solo para algunos elegidos, y tú has sido seleccionado. Es un honor, una oportunidad de ir más profundo, de entregarte más completamente». Se apartó de la mesa y caminó hacia la salida. Antes de irse, se detuvo y añadió sin mirarme: «No faltes. Sería lamentable». Cuando se fue, mis manos comenzaron a temblar. Un ritual especial, para elegidos. Sabía lo que eso significaba. Habían notado algo en mí, y ahora me estaban poniendo a prueba. Esa noche, después de la cena, los guías llamaron a un pequeño grupo de nosotros. Éramos solo 5. Yo, Sofía, un hombre mayor de expresión ausente, una mujer de mediana edad que siempre lloraba durante las oraciones, y un joven que no debía tener más de 18 años y que temblaba visiblemente. Nos llevaron al mismo claro profundo donde habíamos hecho el ritual de luna llena, pero esta vez no había procesión ni velas, solo nosotros 5 y los 3 guías. El anciano de barba gris habló: «Hermanos, hermanas, han sido traídos aquí porque vemos en ustedes un potencial especial, un potencial para alcanzar la pureza absoluta. Pero para llegar allí, deben estar dispuestos a enfrentar lo que aún los ata. Esta noche beberán más profundo, verán más lejos, y si su fe es verdadera, emergerán libres. Si no lo es», hizo una pausa. «Si no lo es, la comunidad sabrá cómo ayudarlos». La mujer de pelo negro trenzado trajo el cuenco. Esta vez, el líquido era casi completamente negro y despedía un olor penetrante, como a tierra mojada y algo más oscuro que no podía identificar. Uno por uno, nos obligaron a beber. No fue una invitación, fue una orden. El hombre mayor bebió primero, sin resistencia. La mujer que lloraba bebió con las manos temblorosas. El joven bebió con los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Luego fue el turno de Sofía. Ella tomó el cuenco y por un instante nuestros ojos se encontraron. Vi el miedo en su mirada, pero también vi determinación. Bebió, o fingió beber. No estaba seguro. Cuando me pasaron el cuenco a mí, no tuve opción. El guía joven estaba justo detrás de mí, con una mano en mi hombro, apretando lo suficiente como para dejar claro que estaba vigilando. Bebí, esta vez, de verdad. El líquido quemó mi garganta, espeso y amargo, y sentí cómo se deslizaba hacia mi estómago como algo vivo. El efecto fue inmediato. El mundo comenzó a desdibujarse. Los árboles se movían, o yo me movía, no sabía cuál. Escuché voces, muchas voces, susurrando todas al mismo tiempo. Algunas eran de los guías, dándonos instrucciones, pero otras venían de ninguna parte. Voces que decían mi nombre, o un nombre que pudo haber sido el mío. Voces que me llamaban desde el pasado, desde lugares que ya no recordaba.
Caí de rodillas. A mi alrededor, los otros también estaban cayendo. El joven lloraba. La mujer que siempre lloraba, ahora reía. El hombre mayor estaba inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. Y Sofía estaba de pie, pero tambaleándose, con las manos apretadas en puños, como si estuviera luchando contra algo invisible. Los guías comenzaron a hablar. Sus voces se entremezclaban, formando una especie de canto hipnótico. Entrega tu nombre, entrega tu miedo, entrega tu voluntad. Eres nada, eres todo, eres libre. Y yo sentía que algo dentro de mí se estaba aflojando, como si todas las cuerdas que me mantenían unido se estuvieran desatando. Vi imágenes, una casa que tal vez fue mía, una mujer cuyo rostro no podía distinguir, un niño corriendo por un campo. ¿Eran recuerdos o ilusiones? No podía saberlo. Y entonces, en medio del caos de mi mente, escuché otra voz. Una voz diferente, más clara. Era la voz de Sofía. Estaba hablando en voz baja, casi un susurro, pero lo suficientemente alto como para que yo la escuchara. «Resiste», decía. «No dejes que te lleven. Resiste». Me aferré a esa voz como a un ancla. Cerré los ojos con fuerza y traté de concentrarme en algo, cualquier cosa que fuera mío. Pensé en las palabras que había escrito, en los papeles escondidos bajo las tablas del piso. Pensé en el nombre que tal vez era mío. Pensé en la razón por la que había comenzado a escribir en primer lugar, porque sabía que si no lo hacía, desaparecería. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido horas o minutos. Pero cuando finalmente abrí los ojos, el mundo había dejado de girar. Los demás estaban tendidos en el suelo, algunos durmiendo, otros murmurando incoherencias. Los guías estaban de pie en el borde del claro, observándonos en silencio. Y Sofía estaba sentada contra un árbol, con la mirada perdida, pero cuando me vio despierto, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Un asentimiento. Había resistido. Ambos lo habíamos hecho. Pero sabía que no podríamos seguir así por mucho tiempo. Cada ritual nos llevaba más cerca del borde. Cada bebida robaba un poco más de nosotros. Y tarde o temprano, uno de los dos cedería. O peor, los guías decidirían que ya no valíamos la pena salvar. Esa noche, de vuelta en mi cabaña, escribí con desesperación. Escribí todo lo que había visto, todo lo que había sentido, todo lo que aún recordaba. Y al final de la página, escribí algo que me sorprendió a mí mismo. Tengo que salir de aquí, antes de que sea demasiado tarde. Pero incluso mientras escribía esas palabras, una parte de mí se preguntaba, ¿ya era demasiado tarde? Los días que siguieron fueron febriles, no de la fiebre del cuerpo, sino de la mente. Sentía que algo dentro de mí se estaba desmoronando, pero al mismo tiempo, algo más se estaba despertando. Una urgencia, una claridad terrible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre mayor que se había arrodillado durante el ritual de luna llena, esa sonrisa de absoluta rendición, y me preguntaba, ¿cuánto falta para que yo sonría así? ¿Cuánto falta para que deje de luchar? Sofía y yo comenzamos a encontrarnos en secreto. No era fácil. Los guías vigilaban más que nunca, y cualquier comportamiento fuera de lo común podía ser motivo de sospecha. Pero encontramos formas. A veces, durante las caminatas de recolección en el bosque, nos las arreglábamos para quedarnos atrás del grupo. Otras veces nos cruzábamos en el río al amanecer, cuando nadie más estaba despierto. Hablábamos en susurros, rápido, siempre mirando por encima del hombro. «No podemos quedarnos aquí», me dijo una mañana mientras lavaba ropa en el agua helada. «Si seguimos bebiendo, si seguimos fingiendo, eventualmente no habrá nada que fingir. Nos convertiremos en lo que ellos quieren que seamos». «Lo sé», respondí. «Pero, ¿cómo salimos? No hay caminos marcados. No sabemos qué tan lejos está el pueblo más cercano, y aunque lo supiéramos, ¿qué nos haría pensar que podríamos llegar? Estamos débiles, estamos confundidos. Ni siquiera sé si podría encontrar el camino de regreso a la civilización. Hay otros», dijo ella, bajando aún más la voz, «otros que también están resistiendo.
Pocos, pero existen. He visto señales, pequeños mensajes dejados en lugares ocultos, nombres tallados en árboles, papeles enterrados como el mío. No estamos solos. ¿Cuántos? No lo sé. 3, tal vez 4, pero es suficiente. Si pudiéramos organizarnos, si pudiéramos elegir un momento, podríamos intentarlo. Todos juntos. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. ¿Y si nos atrapan? Ella me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era determinación mezclada con desesperación. Entonces al menos lo habremos intentado. Al menos habremos elegido. Porque quedarnos aquí sin luchar, eso no es vida. Es solo una lenta desaparición. Acordamos que trataríamos de identificar a los otros, que buscaríamos señales, que prestaríamos atención a quien evitaba beber completamente, a quien temblaba antes de los rituales, a quien aún tenía esa chispa en los ojos que los guías tanto temían. Pero teníamos que ser cuidadosos, porque también había delatores, hermanos y hermanas que, movidos por la devoción o el miedo, reportaban cualquier comportamiento sospechoso a los guías. Y los guías recompensaban esas delaciones. Les daban posiciones de confianza, les permitían liderar oraciones, les prometían estar entre los primeros en alcanzar la pureza absoluta. Una noche, durante la cena comunitaria, sucedió algo que me hizo entender cuán peligrosa era nuestra situación. Uno de los hermanos, un hombre de unos 30 años que siempre había sido callado, se levantó de repente en medio de la comida. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. «No puedo más», dijo con voz quebrada. «No puedo seguir fingiendo. No sé quién soy. No sé qué estoy haciendo aquí. Quiero irme, quiero recordar». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Los guías que estaban sentados en la mesa principal lo observaron con una calma perturbadora. Finalmente, el anciano de barba gris se levantó y caminó hacia el hombre. Le puso una mano en el hombro, casi con ternura. «Hermano», dijo con voz suave, «entiendo tu dolor. Entiendo tu confusión. Es normal. Es parte del proceso. Pero debes confiar. Debes tener fe». «No tengo fe», dijo el hombre, ahora llorando abiertamente. «Solo tengo miedo. Miedo de olvidar. Miedo de perderme». El anciano asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. «Entonces, hermano, necesitas ayuda, y nosotros estamos aquí para ayudarte». Hizo un gesto a los otros guías. La mujer de pelo negro trenzado y el hombre joven se acercaron. Tomaron al hermano por los brazos, con firmeza, pero sin violencia. «Ven con nosotros», dijo el anciano. «Te llevaremos a un lugar donde puedas sanar, donde puedas encontrar la paz que tanto buscas». El hombre intentó resistirse, pero estaba demasiado débil. Lo llevaron fuera del comedor y ninguno de nosotros se movió para ayudarlo. Nos quedamos sentados, mirando nuestros platos, sintiendo el peso de nuestra propia cobardía. Yo miré a Sofía desde el otro lado de la mesa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no dejaba caer. Y supe que ambos estábamos pensando lo mismo. Ese hombre no volvería. O si volvía, ya no sería él. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo de madera de mi cabaña, sintiendo el peso del silencio del bosque. Y me di cuenta de algo terrible. No era solo la bebida lo que nos mantenía aquí. Era el miedo. El miedo a lo que pasaba con los que se resistían. El miedo a ser llevados a ese lugar del que nadie regresaba. El miedo a enfrentar solos la oscuridad del bosque, sin saber a dónde ir, sin saber si habría algo esperándonos al otro lado. Pero también me di cuenta de otra cosa. El miedo no era una razón suficiente para quedarse, porque quedarse significaba desaparecer lentamente, día tras día, ritual tras ritual, hasta que no quedara nada de mí excepto una sonrisa vacía y una obediencia absoluta. Y eso, pensé, era peor que cualquier cosa que pudiera pasarme en el bosque. Al día siguiente busqué a Sofía. La encontré en los campos, arrancando malas hierbas. Me arrodillé junto a ella y fingí trabajar. «Tenemos que hacerlo pronto», susurré, «antes de que nos lleven a nosotros también». «Lo sé», respondió ella sin mirarme. «He encontrado a otros 2.
un hombre joven que trabaja en el establo y una mujer mayor que cocina conmigo. Ambos están listos, pero necesitamos un plan. No podemos simplemente correr hacia el bosque sin saber a dónde vamos. ¿Y si no hay un lugar a dónde ir?, pregunté. ¿Y si el bosque es infinito? ¿Y si estamos tan lejos de cualquier civilización que moriríamos antes de encontrar ayuda? Ella finalmente me miró. Entonces al menos moriremos siendo nosotros mismos, y no sombras de lo que fuimos. Esa noche, después del ritual, fingí beber y observé a los otros. Vi al joven del establo. Reconocí la forma en que llevó el cuenco a sus labios, la forma en que dejó que el líquido se deslizara sin realmente tragarlo. Vi a la mujer mayor de la cocina. Vi cómo apretaba los puños, cómo respiraba profundo antes de beber, cómo sus ojos permanecían demasiado claros después, cuando todos los demás entraban en trance. Eran sutiles, pero estaban ahí, las señales de resistencia. Y también vi algo más. Vi al guía joven observándome, observándonos. Su mirada iba de mí a Sofía, del joven del establo a la mujer de la cocina, y sonreía. Esa maldita sonrisa que decía, sé lo que están planeando, sé lo que están pensando, y cuando decidan moverse estaré esperando. Me di cuenta entonces de que no teníamos mucho tiempo, quizá 1 o 2 noches más, quizá menos. Teníamos que elegir, actuar ahora, con todas las incertidumbres y peligros, o esperar y perder la oportunidad para siempre. Esa noche, escribí lo que podría ser mi última entrada. Escribí sobre el plan que estábamos formando. Escribí sobre el miedo que sentía, pero también sobre la determinación. Escribí sobre Sofía, sobre el joven del establo, sobre la mujer de la cocina. Escribí sobre el hermano que se había levantado en la cena y que nunca volvimos a ver. Y escribí sobre mí mismo, sobre quién creía que era antes de llegar aquí, sobre quién temía convertirme si me quedaba. Y al final escribí esto. Si alguien encuentra estas palabras algún día, que sepa que lo intenté, que intenté recordar, que intenté resistir, y que elegí la incertidumbre del bosque sobre la certeza de la desaparición, porque al final, la fe que ellos ofrecen no es fe, es olvido, y yo prefiero temblar en la oscuridad que sonreír en el vacío. Doblé los papeles, los guardé en mi bolsillo, y me preparé para lo que vendría. Mañana decidimos. Mañana, cuando todos estuvieran en el ritual del amanecer, nosotros correríamos hacia el bosque, hacia lo desconocido, hacia la posibilidad, por pequeña que fuera, de volver a ser nosotros mismos. No sé si logramos escapar. Esa es la verdad más honesta que puedo escribir en estas últimas líneas. Recuerdo haber corrido. Recuerdo el peso de la niebla del amanecer, el sonido de nuestros pasos sobre las hojas húmedas, las ramas arañando mi rostro mientras nos adentrábamos en la parte más oscura del bosque. Recuerdo la mano de Sofía aferrándose a la mía por un momento, sus dedos fríos y temblorosos antes de que la niebla nos separara. Recuerdo el grito del joven del establo cuando tropezó y el silencio que siguió. Recuerdo haber mirado atrás una sola vez y ver las siluetas de los guías en el borde del claro, inmóviles, observándonos huir sin hacer ningún intento por seguirnos, como si supieran algo que nosotros no sabíamos, como si supieran que no llegaríamos lejos. Y tenían razón, en cierto sentido, porque aunque mis piernas corrieron, aunque mis pulmones se llenaron de aire frío y mis ojos buscaron desesperadamente un camino entre los árboles, mi mente ya estaba llena de huecos. Ya no recordaba por qué estaba huyendo. Ya no recordaba los nombres de quienes corrían conmigo. Y cuando finalmente me detuve, exhausto y perdido en un lugar del bosque que no reconocía, me di cuenta de que había olvidado incluso mi propio nombre. Lo había escrito tantas veces en esos papeles. Lo había repetido en mi mente como un mantra. Pero ahora, cuando intentaba recordarlo, solo encontraba silencio. Un vacío donde antes había una identidad. Saqué los papeles de mi bolsillo con manos temblorosas y los desplegué. Estaban manchados de humedad, la tinta corrida en algunos lugares, pero aún legibles.
Leí las palabras que yo mismo había escrito y no las reconocí como mías. Era como leer el diario de un extraño, alguien que había sufrido, que había dudado, que había resistido, alguien que tal vez fui, o que tal vez solo imaginé ser. No sé si estas palabras llegarán a alguien, no sé si importa que lleguen, pero las dejo aquí, enterradas bajo las raíces de un árbol que no tiene nombre, en un bosque que se traga todo lo que entra en él. Las dejo porque, aunque ya no recuerdo quién escribió estas páginas, sé que alguien lo hizo. Alguien resistió. Alguien eligió escribir en lugar de olvidar. Y esa elección, por pequeña que parezca, por inútil que haya sido al final, significa algo. O al menos, quiero creer que significa algo. Ahora escucho voces entre los árboles, voces suaves, familiares, que me llaman de vuelta. Voces que me dicen que ya es suficiente, que puedo dejar de correr, que puedo volver a casa. Y una parte de mí quiere escucharlas, quiere rendirse, quiere la paz que prometen, aunque esa paz signifique desaparecer por completo. Pero otra parte, esa última chispa que aún arde en algún lugar de mi pecho, me dice que me quede aquí, que no vuelva, que aunque ya no sepa quién soy, al menos pueda elegir dónde termina mi historia. Aquí, en el bosque, solo, pero libre, o lo más cerca de libre que podré estar jamás. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.